¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día miércoles 24 de agosto del año 2022. Esto es un programa de información jurídica y servicio social y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en la magnífica ciudad de Metepec, Estado de México. Hoy vamos a platicar, fíjese un dato muy importante, si usted vive en el norte del país, vamos a hablar acerca de la compra-venta de un bien inmueble en la frontera norte de México. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Para eso tengo el gusto de poder platicar con un extraordinario amigo mío, es el notario número 3 de Tijuana, Baja California, el licenciado Javier Ibáñez Beramendi, a quien le doy un cordial saludo y una bienvenida. Mi queridísimo Javier, qué gusto tenerte en la Hora del Notario. Fíjate que te agradezco muchísimo, Jorge, y te felicito por los cuadros tan hermosos que tienes, querido amigo. Muchas gracias por darme esta participación. Bueno, estos cuadros que tú ves acá, le voy a mover tanto la cámara, este es un cuadro de la Catedral de Santiago de Compostela. Como tú sabes, yo soy peregrino del Camino de Santiago y ya llevo más de 1,070 kilómetros caminados entre todo lo que es el camino francés, desde un pueblo que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port. Y bueno, he ido voy cuando tengo oportunidad de ir y me hago tramos de 120, 150, 160 kilómetros. Eso es la medicina de la mente, mi queridísimo Javier. Eso me mantiene tranquilo y en orden. Fíjate que me gustaría mucho invitarte en el momento oportuno, hablando de la frontera norte. Hay una caminata muy bonita de La Paz. Empiezas tú, de Baja California Sur, empiezas tú del Pacífico y terminas en el Golfo. Me gustaría mandarte la información para ver si podemos hacerlo tú y yo. A ver, no, ya ponle fecha, yo estoy puesto, Eso me dedico, fíjate, eso es parte de mi afición, dedicarme a caminar. Pues bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Tengo un placer y el gusto. Javier Ibáñez es un amigo mío, fue presidente del Colegio de Notarios de Baja California, actualmente es el vicepresidente noroeste del Colegio Nacional de Notarios. Aquí no solamente le tengo una gran estima por ser no solamente un extraordinario amigo mío, y no solamente sabes que se te quiere, que vives en este corazón y no pagas renta, mi queridísimo Javier. Oye, pues vamos a platicar a usted acerca de la compra-venta de un bien inmueble en la frontera norte del país. Usted está por adquirir un bien inmueble en esa zona, a las personas que viven en el otro lado, en el extranjero, en Estados Unidos, que son residentes mexicanos. Es un dato muy importante porque también trataremos de temas de carácter fiscal y a veces quieren no solamente comprar un bien inmueble o en la frontera o en el interior de la República Mexicana. Hoy les vamos a platicar qué es lo que tienen que hacer. Pues bienvenido Javier, y si tú me permites que nos pudieras ir platicando acerca de qué trámites se realizan de un nacional para la adquisición de un bien inmueble en la frontera norte del país. Hay ciertos criterios, mucha gente nos quedamos con la idea de que hay beneficios fiscales allá, que nos fueras platicando exactamente cómo se desarrolla un tipo de inmueble, de compra-venta de un inmueble allá donde tú estás. Fíjate que antes que todo debo decirte que pues vivimos en este caso en Tijuana, que es la frontera norte, donde empieza la patria, dicen muchos, o donde termina cualquiera de las dos. Y nuestra situación a veces es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque hay un estímulo fiscal, como correctamente dices, que es el 8% en el IVA que nos permiten pagar a ciertas empresas en la zona norte y en la parte sur de la República. Pero en este caso, a veces se nos van de largo muchas empresas porque piensan que para inmuebles es el 8%. No hay ese estímulo para inmuebles. La ley del IVA es muy clara y dice que para aquellas construcciones no habitacionales es el 16% y no el 8% como es el tratamiento fiscal. Entonces, de entrada, ahí no hay ningún tipo de estímulo fiscal. Lo segundo, cuando una persona va a adquirir un inmueble en la parte norte, muchas veces son paisanos que viven en Estados Unidos. Entonces, cuando viven en Estados Unidos,
quieren venir a firmar las operaciones y muchas veces por situación migratoria no pueden venir a México. Entonces tenemos a veces solicitudes un tanto cuanto hasta chistosas las puedo llamar, pues oiga notario, fíjese que mi pariente no puede cruzar a Estados Unidos, si es posible que usted lleve el libro a San Diego o a Phoenix, etcétera, o en todo caso que metan la mano por la cerca y le firme, ¿no? Entonces, en ese caso, hemos tratado de darles a las personas la información suficiente que sepan que en los consulados de Estados Unidos, en los términos del servicio, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, tienen la posibilidad los cónsules de otorgar poderes a favor de nuestros paisanos para que puedan ser utilizados en Tijuana o en la parte norte del país, en este caso, o en todo caso, si a veces dicen que hay el servicio de los poderes, a veces no es lo suficientemente rápido para las personas, pueden también ir, en el caso de California, o en el caso de la frontera norte, se puede hacer un poder ante un notario público californiano, obviamente con una redacción propicia para que pueda servir el poder, se apostilla ese documento para que sirva en la República Mexicana, se traduce y lo podemos utilizar también para efectos de una representación para poder adquirir un inmueble en la ciudad de Tijuana. Pero propiamente, ¿qué es lo que se requiere para poder adquirir un inmueble? Pues lo que en todos los estados se requiere con su tropicalización correspondiente. Certificado de libertad de fiscales, plano, que le llaman deslinde, le llaman de levantamiento, plano al final del día, avalúo que fiscal para ciertos efectos, que referido para tales efectos, que y obviamente lo más importante es un precertificado para poder verificar si existen o no existen algún tipo de gravamen en el inmueble que en su momento se va a adquirir. Todo lo demás es exactamente igual. Debemos de cumplir con la ley para inhibir las operaciones de recursos de procedencia ilícita, RFC, CURP, identificación, etcétera, ¿no? Eso es propiamente lo que se requiere para adquirir un inmueble, es exactamente igual que todos los estados de la República, con la correspondiente tropicalización y con esas cositas de la representación que son muy comunes. Pues yo creo que, como tú lo platicas, cada entidad federativa de la República Mexicana tiene ciertos criterios administrativos, pero lo que no tienen que perder de vista es que si usted va a animarse a adquirir un bien inmueble en México, en territorio nacional, es importante primeramente que sepa que el bien inmueble debe tener una escritura pública, un título de propiedad que acredite plenamente que el inmueble que usted está comprando no tenga ningún problema y que además conste debidamente inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente de la entidad donde está el bien inmueble, porque es un dato cierto. No le estaríamos mal aconsejando que usted venga a comprar un inmueble acá y que sea un ejido, que son temas completamente distintos, o que sea un bien inmueble que solamente tenga un contrato privado. Contrato privado, en muchas ocasiones le he platicado a usted que es un contrato de posesión, nada más. No hay titularidad del bien inmueble, para eso hay que poder regularizarlo, pero lo que le podemos recomendar es que si usted se va a animar, que lo pueda hacer de esta manera. Y lo que dice Javier es cierto, muy cierto. Si usted está viviendo en Estados Unidos y va a adquirir un bien inmueble, allá su situación migratoria, bueno, no está legal para llamarlo así, le vamos a dar un consejo. Ese consejo se lo acaba de decir Javier. Acuda al consulado mexicano. Mire usted, a veces la gente no sabe y a veces le da miedo. Piensa que por ir a una oficina de un consulado, que además es oficina pública, es territorio nacional, no es una oficina gringa, ni el consulado le va a pasar información allá a los gringos, allá usted va, se presenta con su matrícula consular o su identificación que tenga y otorga un poder para actos de dominio, para que alguien lo represente en México y usted pueda adquirir un bien inmueble acá en nuestro país. Mucha gente que va, aquí en mi estado, fíjate Javier, hay muchos paisanos que se van a California, muchos que están en Chicago, en muchas partes de la República, es una comunidad muy grande, Javier.
muy grande. Fíjate que hay una cosa muy buena que podemos transmitir en el programa, la diferencia en notario público anglosajón o el notario público que ejerce en los Estados Unidos y los notarios públicos que ejercemos en México, en particular en México, ¿no? Porque mucha gente piensa que muchos paisanos, cuando se van a Estados Unidos, piensa que el notario tiene la misma escolaridad, la misma sapiencia que el notario público mexicano. Entonces, van y preguntan situaciones de tipo jurídicas y a veces inclusive se ha dado lamentablemente los casos que los notarios públicos anglosajones que no tienen cédula para ejercer como abogados para empezar, que es uno de los primeros requisitos en nuestro en México, ellos no pueden dar consultas jurídicas. O sea, hay que entender que son dos tipos de notarios: el notario público anglosajón, o el americano le llamaremos así, y el notario público mexicano, que para empezar somos abogados. Y la gran diferencia para que nos entienda el auditorio es: el notario público anglosajón solamente da fe de la firma de que la persona estuvo ahí, y el notario público, independientemente de todas las demás características, mexicano, damos fe del contenido del instrumento, somos responsables de él, además de la firma, ¿no? Fíjate que hay un dato muy importante y quiero hacer un paréntesis, mi queridísimo Javier. Primero quiero mandar un saludo muy afectuoso a Alejandro Lara, el presidente del Colegio de Notarios de Guanajuato. El sábado pasado estuve platicando ahí con los notarios de Guanajuato, fui a dar una plática acerca de la responsabilidad social del notario, y ahorita voy a esto. Y también quiero mandar un abrazo muy fraternal a Chilo de la Peña, notario de Guanajuato, un buen amigo. Su hijo está aquí en el Estado de México. Al Pato le mandamos también un saludo muy afectuoso. Pero fíjense, dentro de la plática, Javier, hablamos del tema del perjurio. Tú sabes, sí, el sistema judicial americano se basa mucho en esto. Y el perjurio, para que la gente que nos esté escuchando en este momento sepa, es la falsedad en declaraciones. Si usted el sistema judicial en Estados Unidos es muy práctico. Cuando tú vas a un tribunal, allá te dicen, ¿cómo se declara? ¿Culpable? Es más lo delicado, que ahorita voy al tema. Allá te dicen, el señor dice, si me declaro culpable porque cometió un delito, es preferible que lo declare. Porque si él dice, no cometí el delito, pero le acreditan que el señor no solamente falseó declaración, que está hablando no solamente con dolo y con mala fe, es más penado el delito de perjurio que el haber cometido un homicidio, nomás de ese tamaño, ¿eh? Y tú que lo vives muy cerca, y fíjate, lo que yo platicaba el sábado pasado acerca de lo que hace falta en el sistema judicial mexicano. Fíjate, aquí lamentablemente el perjurio o la falsedad en declaración, pues son delitos menores. A ver, aquí tú preparas a tus testigos en materia civil, en materia penal, en materia agraria, en materia laboral. Es más, no sé si tú recuerdas, yo cuando litigaba, en los pliegos de que mandábamos, ponían las preguntas que se le tenían que formular a los testigos. Bueno, entonces, ¿sabes qué falta en México? De veras que se considere como delito grave la falsedad en declaración. Cuando sea un delito grave la falsedad en declaración, las cosas van a cambiar, porque francamente la gente va a pensar, caramba, es un delito grave, puedo estar en la cárcel 10 años. Y además, sin forma de poder salir del bote. Entonces, bueno, hay formas de que se puedan dar, y una experiencia que seguramente tú la vives mucho allá en la frontera, y eso siempre lo digo, parece que la justicia tiene que ver con una cuestión geográfica o de latitud. Allá en tu tierra, en Tijuana, seguramente los paisanos se echan unas chelas y andan manejando borrachos o no se ponen el cinturón de seguridad, se pasan los semáforos, pero nomás pásate para el otro lado, ¿eh? Pásate para el otro lado, pero haz de cuenta que es como si automático. Pones el cinturón, respetas la velocidad, no puedes tomar borracho, te paras en los semáforos.
Ahí no es como que se para un policía y le dices, oiga, tenga su Sor Juanita para que se tome un refresco. Allá te meten a la cárcel, porque los delitos están vinculados a una cuestión más pecuniaria. ¿Qué significa esto? Que los delitos cuestan, y en México no cuestan. Por eso las leyes en México son muy endebles, pero bueno, nomás como una especie de anecdotario, mi queridísimo Javier. Oye, hazme un favor, mi queridísimo amigo, platícanos brevemente, a ver, ya platicamos de aquellos paisanos o mexicanos que quieren adquirir un bien inmueble en Tijuana, pues todas las formalidades que tienen que hacerse por escritura pública, tienen que buscar notario público, que haya título de propiedad, que todo esté pagado administrativamente. Pero ahora, ¿qué criterio aquellos que son residentes originarios mexicanos, que no tienen, que más bien que son americanos y quieren adquirir un bien inmueble, qué impuestos pagan? Bueno, cuando las personas adquieren, cuando un extranjero adquiere un inmueble en la zona restringida, propiamente 100 kilómetros de la frontera, 50 de la costa, en Tijuana, digo, como un dato curioso, digo, es que estamos prohibidos doblemente, ¿no? Entonces, cuando un extranjero va a adquirir, no puede adquirir el dominio directo del inmueble, debe hacerlo por medio de un fideicomiso. ¿Qué impuestos diferentes a una compraventa pagan? Que históricamente el impuesto de adquisición de bienes inmuebles era el 2% en caso particular de Tijuana. Ahora hay una tabla que aumenta hasta el 4.5% según el monto de la operación. Entonces, en eso donde dirías, los impuestos son exactamente los mismos que una operación, solamente que tendrá que intervenir la figura del fiduciario, que es la institución que cobraría él, en este caso, pues no son impuestos, serían derechos o serían honorarios de parte de la fiduciaria, para efecto de designar al adquirente, fideicomitente, como propietario. Pues son exactamente los mismos impuestos. Ahora, lo que sí es cuando van a vender los extranjeros en un fideicomiso, van a ceder los derechos del fideicomiso o van a extinguir y transmitir porque va a adquirir un nacional, el impuesto de renta es completamente diferente. Cuando son residentes en México, sean extranjeros, inclusive, es cuánto compraste, cuánto vendiste, y con las formas habituales por número de años, entre número de personas, etcétera, y sale el resultado con las deducciones correspondientes. Y cuando va a transmitir un extranjero, el impuesto de renta es completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya no se trata de un pago provisional, se trata de un pago final. ¿Pero qué? ¿Sería el 25 y 30%? El 25 y el 31%, el que resulte más bajo de ambos. Entonces, en ese momento, la gente dice, bueno, ¿por qué yo voy a pagar esto? Bueno, porque es un impuesto final, no es un impuesto, ¿cómo se llama? Provisional. Otra cosa también, cuando vienen los extranjeros a vender aquí en México, pues no tienen RFC propiamente. Entonces, la ley nos da la oportunidad también nos da la oportunidad de dar los avisos a WIF, a Declaranot, por medio de RFCs genéricos, para que no es necesario que obtengan un RFC para celebrar una operación, ¿no? Y es muy importante también, a veces dice el extranjero, oye, pues es que fíjate que yo he vivido en el inmueble que ha sido mi casa habitación. Por lo tanto, pues la ley del impuesto a renta me permite a mí utilizar esa deducción de casa habitación hasta el monto correspondiente. Entonces, hay muchas veces el problema es que las personas no tienen el cuidado de manejar su legal estancia en el país. Entonces, si estuvieron viviendo en la legal estancia en el país con una FMT por temporadas, o si estuvieron viviendo con una FMN para la gente de Estados Unidos, Canadá, no van a tener la posibilidad de poder acreditar que es su casa habitación, porque nunca pudieron legalmente estar en el país.
Entonces, pues un llamado también a que aquellas personas extranjeras que están viviendo en el país regularicen su situación migratoria, también por las sanciones propiamente que tiene que tiene población, ¿no? Que puedan sacar su RFC, ¿no? Si quieren sacar su RFC, si no es necesario, porque puede ser genérico, pero que puedan vivir de manera legal en el país y puedan utilizar en todo caso hasta la deducción de que es su casa habitación. Sí, sí, porque si van y salen y pues es una casa solamente de fin de semana. Allá, pues, oye, qué bonito es Ensenada, por cierto. Mucha gente, muchos, gente gringa que va y viene, ¿no? Casi fines de semana. Así es. Y hay gente que vive en México, pero que no obtiene su legal estancia, por lo tanto, están perdiéndose ciertos beneficios que pudiesen tener. Fíjate nada más. Pues miren, más para recapitular el tema, si usted es extranjero, ya lo hemos platicado, para adquirir un bien inmueble dentro de la zona restringida, que son, en la frontera son 100 kilómetros y en las costas son 50 kilómetros, para ello tiene que constituir un fideicomiso, y este fideicomiso es el que de alguna manera va a ser la que va a transmitir, bueno, el que va a adquirir el bien inmueble, pero para eso hay que pedir un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este permiso lo hace la fiduciaria. Así es. Pero que, por cierto, no sabes cuánto se tardan, ¿eh? Hijo, bueno, ¿qué te puedo decir? Fíjate que lamentablemente, efectivamente, cuando ya se determina el inmueble que se va a adquirir para efecto de que el fideicomitente, que en este caso es el vendedor, le va a aportar el fideicomisario, que va a ser una institución de crédito, casi siempre son bancos, porque también la ley permite a ciertas OFOLES, piden el permiso de Relaciones Exteriores, y sí, lamentablemente están tardando, y sí, lamentablemente están haciendo de esto un trámite engorroso. Entonces, una vez que se obtiene, se constituye el fideicomiso y se designa al fideicomitente, que va a tener el derecho a poder disfrutar y a poder inclusive percibir los frutos del inmueble por, ¿cómo se llama?, por la duración de 50 años, que una vez que se ventan los 50 años, podemos tener la oportunidad de volver a refrendar por otros 50 años más el fideicomiso, porque, bueno, lamentablemente no lamentablemente, el artículo 27 constitucional para los extranjeros, lamentablemente dice que no pueden adquirir el dominio directo. Y recuerdo que hace un tiempo, hace alrededor de 10 años, se presentó una iniciativa ante el Senado para efecto de hacer esa modificación y que los extranjeros pudieran adquirir directamente. No sé qué pasó, parece que entró a la congeladora legislativa y ya no supimos nada de esa iniciativa que fue presentada y fue inclusive aprobada por la Cámara de Senadores de aquel entonces, o se ve que la originaria fue el senador, no recuerdo cuál fue. Fíjate, también es un dato cierto que tenemos que avisarles. Si usted adquirió un bien inmueble a través de fideicomiso, es importante para el caso de una persona que muera. ¿Quién se queda con estos derechos, mi querísimo Javier? Bueno, lo que pasa es que ahí es una gran facilidad que otorga el fideicomiso. Como el titular, como se crean dos titulares, el jurídico y el económico, el titular jurídico tiene, vamos, entre comillas, parte de la propiedad. Cuando fallece el fideicomisario titular, pueden inclusive en el mismo contrato de fideicomiso designar a un fideicomisario sustituto. Ahora, en el momento en que se protocoliza, porque debe hacerse una escritura que contenga los requisitos administrativos, certificado de libertad de levantamiento de abuelo, etcétera, se hace la operación, se transmite, y en el estado de Baja California no hay impuesto de adquisición de bienes inmuebles, porque es el mismo tratamiento de una donación. Obviamente no hay impuesto sobre la renta, porque no hay utilidad, ¿verdad? Entonces, ese sí es un beneficio fiscal, y encontramos uno, mi querido hermano. Mi queridísimo Javier Ibáñez Beramendi, notario público número 3 de Tijuana, en Baja California. Mi queridísimo hermano, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa de La Hora del Notario. De verdad, ya teníamos esta charla pendiente de hace mucho tiempo. La verdad, sí, yo si me permites, quiero dar dos saludos a mi amigo Ángel Said, notario público 4 de Ensenada,
que fue su cumpleaños ahora, y mi amigo Raúl López Quintero, que fue su cumpleaños en la ciudad de Mexicali ahora. Pues muchas felicidades a ambos, que la pasen muy bien, invitan algo, ¿no es cierto? Oye, mi querísimo Javier, pues no solamente nos vamos a ver pronto, ¿no? Nos vamos a ver pronto allá en Monterrey. Bueno, en Chihuahua, vamos a ir, y también nos vemos allá nos vemos en Monterrey, y que andamos viendo algunas cosas con una gran amiga que se llama Guadalupe Díaz, ahí, para que no la pierdan de vista. Sí. Pero bueno, pues yo les agradezco mucho, Javier, de veras, con todo cariño, muchas gracias por participar en el programa. Te lo aprecio mucho, y bueno, pues sabes que aquí tienes un amigo, como siempre. Jorge, igualmente, gracias, estoy a la orden, tú y de tu amado auditorio, amigo. Te lo aprecio muchísimo, mi queridísimo Javier. Saluda, por favor, a todos los amigos notarios de allá del norte del país. Muchísimas gracias, mi queridísimo Javier. Gracias por participar en la hora del notario. Gracias. Pues muchas gracias, amigos, a ustedes. Gracias, como siempre, por acompañarnos cada miércoles en este programa de información jurídica y servicio social que le he llamado un manual de primeros auxilios del derecho. Como sabe, todos los miércoles tratamos de regalar conocimiento para usted en esta gran campaña que hemos lanzado en contra de la propia ignorancia. Como siempre, le saludó su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Como siempre, sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted un excelente día. Hasta luego. La hora del notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México, con residencia en Metepec.